Mucho gusto, jóvenes, es un placer poderles saludar nuevamente por este medio. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a dar inicio a lo que corresponde al periodo contemporáneo desde el año 1944 hasta nuestra actualidad. Vamos a ver el aporte que hicieron estos gobiernos basándonos en la economía hacia nuestro país. Iniciemos entonces con el gobierno de Jorge Ubico Castañeda, quien gobernó desde 1931 hasta 1944. Durante el gobierno de Jorge Ubico Castañeda, la juventud alzó su voz y se movilizó. Se movilizó ante la dictadura de este militar. Entre ellos estudiantes, profesionales universitarios, también maestros, protagonizaron jornadas cívicas enfrentando con valentía la represión ubiquista. En las calles fue muy celebrada la renuncia de Jorge Ubico el 1 de julio de 1944. Jorge Ubico dejó en su lugar a un militar, el militar Federico Ponce Bailes. Este militar desplazó a los otros que venían con Jorge Ubico, buscando quedarse solo con la presidencia, como la alternativa popular y símbolo del deseo libertario de cambio. El 15 de marzo de 1945 entra en vigencia la Constitución y es el Congreso el que da posesión al cargo del nuevo presidente. En este caso es Juan José Arévalo Bermejo. De tan solo 40 años era un destacado educador, filósofo y catedrático universitario. Juan José Arévalo Bermejo incrementó el impuesto aplicable al café y aumentó los ingresos por aranceles aplicados a las importaciones. En las elecciones de diciembre de 1944 quedó Arévalo Bermejo durante 6 años. Él intentó implementar nuevas reformas que fueron llevadas a cabo, las cuales buscaban modernizar la economía, consolidar el régimen democrático y mejorar las condiciones de vida de toda la población guatemalteca. Se amplió la inversión pública y la construcción de carreteras, hospitales y escuelas. Después del estancamiento económico que se vivió durante el gobierno de Jorge Ubico, dio un crecimiento de la producción agrícola, del comercio y la industria. Juan José Arévalo Bermejo, como maestro, prestó especial atención a la mejora de la educación en todo el país durante su gobierno. El monto asignado a educación era uno de los más altos en base al presupuesto. Por su parte, también la esposa Elisa Martínez creó una red de guarderías y comedores infantiles, esto para cuidar y alimentar a los niños de las madres trabajadoras. La clase trabajadora aprovechó el clima de libertades políticas y sociales para organizarse en sindicatos, federaciones y también en confederaciones. La edición del Código de Trabajo se dio en el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo. Este Código de Trabajo era una ley reguladora entre el patrono y el obrero. Fue una de las conquistas más importantes logradas por la clase trabajadora a través de su organización y movilización. Fue esta indigencia el 1 de mayo de 1947. Cuando esto sucedió, fue celebrado con regocijo y entusiasmo por los trabajadores urbanos y rurales de toda Guatemala. En dicho código se reconocieron los derechos de huelga y sindicalización que habían sido suprimidos por la dictadura de Jorge Ubico.
Se establecieron jornadas reglamentarias de 8 horas en lugar de las 10, 12 o a veces hasta 14 horas que venían siéndose acostumbradas. Así también se reconoció el pago de horas extras porque no se daba, y también el séptimo día y las vacaciones anuales. Para las trabajadoras y futuras madres se estableció un descanso de 75 días en lugar del despido que era lo usual en esos tiempos. Además, la indemnización a razón de un mes por cada año trabajado. También se estableció la fijación de salarios mínimos por comisiones de patrones hacia sus obreros. En su lucha por la correcta aplicación de la ley, los trabajadores lograron amplias mejoras de sus condiciones laborales y salariales. Estos pasos fueron muy importantes y se fueron dando por el esfuerzo del pueblo guatemalteco y su arduo camino hacia la democracia. Vemos ahora el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes, quien incrementó una reforma tributaria y fue la introducción del impuesto sobre la renta, lo que conocemos como el ISR, que fue retirado por la insistencia del CACIF. Ydígoras Fuentes también tomó otras medidas que afectan los ingresos tributarios, como la liberación del comercio intracentroamericano, que ya no se aplicó aranceles, y los incentivos fiscales a la industria y producción agrícola y pecuaria, consciente en exenciones y exoneraciones. Vemos ahora el gobierno de Enrique Peralta Azurdia. En el año de 1963, debido al golpe de Estado, la Constitución fue sustituida por una carta fundamental del gobierno. Fue nombrado Enrique Peralta Azurdia como presidente. Luego, en 1965, se promulgó la nueva Constitución y se reformó el ISR. Decreto Ley 229. En esta legislación, el nuevo impuesto fue aplicado sobre el consumo de derivados de petróleo. Vamos ahora con el gobierno de Julio César Méndez Montenegro, que en 1966, como presidente constitucional electo, impuso el impuesto del timbre. Este impuesto del timbre era en ese tiempo del 3%. Este impuesto se determina aplicando la tarifa al valor de los actos y contratos afectos. El valor es el que consta en el documento, el cual no va a ser inferior al que consta en los registros públicos, matrículas, en listados oficiales o en algún registro administrativo dependiente del Estado. Ponemos un caso de cuando usted se gradúe y usted quiera ingresar a la universidad. Le van a pedir una autenticación de su título, ¿sí? Cuando usted solicita una autenticación de su título, debe de llevar estos timbres que estamos mencionando, lo cual lo hace una fotocopia legal de su original. Sin estos timbres no tiene ningún valor esa fotocopia que usted le está sacando a su título. ¿De acuerdo? Continuamos entonces. En el gobierno de Carlos Arana Osorio, quien por medio del Ministerio de Finanzas modificó los aranceles de exportación, los industriales y los agricultores lograron impedir el decreto y consiguieron rebajas en las franjas libres de aranceles. Vamos ahora con el gobierno de Cajel Eugenio Laungerud García. Durante el gobierno de Cajel no se dieron modificaciones ni cambios en los impuestos, es decir, todo se mantuvo así como lo dejó Carlos Arana Osorio. El siguiente gobierno es de Romeo Lucas García.
En el gobierno de Romeo la carga tributaria aumentó por un tiempo y luego se desplomó. El impuesto que logró recaudar mayor ingreso durante este gobierno fue el del papel sellado y timbres. Romeo Lucas García fue derrocado del poder y tomó posición Efraín Ríos Montt, al que nosotros lo conocemos como el que decía ojo por ojo y diente por diente. Debido a la crisis política y económica que se vivía en esta época, en 1983 se planteó una reforma tributaria que incluía un nuevo impuesto indirecto, lo cual conocemos nosotros como el IVA, según el decreto ley 72-83. Ríos Montt fue sustituido por Óscar Mejía Victores. En esta época la situación económica y financiera estaba mal y por presiones del FMI. FMI quiere decir Fondo Monetario Internacional. El gobierno planteó una nueva reforma tributaria en 1985. Los impuestos a las exportaciones desaparecieron. Vemos ahora, en 1986, tomó posesión de la presidencia Vinicio Cerezo Arévalo. Implantó un nuevo paquete tributario en donde el reajuste cambiario y el crecimiento de la actividad productiva incidieron. En los periodos presidenciales de Jorge Serrano Elías y Ramiro de León Carpio, se afrontaron crisis económicas y se crearon dos reformas tributarias como impuestos únicamente temporales. Vamos ahora con Álvaro Arzú Irigoyen. Tenía como tema prioritario la negociación de la paz, que culminó con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera en 1996. Se presentaron presiones monetarias, problemas de liquidez y baja recaudación, por lo que se dio una reforma tributaria comprometida con el FMI. Como parte del incremento a la carga tributaria, se aprobó en 1998 la Ley de Creación de la Superintendencia de Administración Tributaria, lo que conocemos nosotros como la SAT, asignándoles una variedad de funciones relacionadas con el régimen tributario, aplicación de la legislación, recaudación, control y fiscalización de los tributos, excepto los recaudados por las municipalidades. Esas no toman en cuenta esta superintendencia, la administración aduanera y el combate a la evasión fiscal. Vamos ahora con Alfonso Portillo Cabrera. En el periodo de la presidencia de Alfonso Portillo se llevaron a cabo reformas fiscales. En 2001 se incrementó la tasa del IVA del 10% al 12%. Vemos ahora el gobierno de Óscar Berché Perdomo, que asumió la presidencia para solucionar la crisis económica. Tuvo que recurrir a una nueva reforma tributaria que modificó el impuesto sobre la renta e introdujo un impuesto únicamente temporal en su gobierno. Vemos ahora a Álvaro Colón Caballeros. Este presidente comúnmente lo conocemos como el creador de las escuelas abiertas, lugares en donde jóvenes tenían el acceso a talleres totalmente gratuitos. Inclusive se les daba comida, ya sea refacción y almuerzo,
para que ellos tuvieran, según el presidente, una accesibilidad a nuevos saberes. También dio inicio con las bolsas solidarias. Debemos reconocer que Álvaro Colón no se enfocó en crear nuevas reformas ni tampoco en la economía del país. Vemos ahora a Otto Pérez Molina. Luego del fracaso de las iniciativas presentadas, el presidente Otto Pérez Molina dio la aprobación de las disposiciones para el fortalecimiento del sistema tributario y el combate a la defraudación y al contrabando, ley anti-evasión segunda y nuevas normas de control en el ISR, el IVA, el Código de Trabajo y tipificación de nuevos delitos en el Código Penal. También aprobó la Ley de Actualización Tributaria, decreto 10-2012, con nuevo impuesto sobre la renta, reformas a la ley del IVA y el impuesto sobre la circulación de vehículos, la creación del impuesto específico a la primera matrícula de vehículos automotores terrestres, que sustituye los derechos arancelarios a la importación de dichos bienes, así como la creación de la Ley Aduanera Nacional, que compara a Guatemala con el resto de países centroamericanos, derogando así el decreto número 26-92 del Congreso de la República, Ley del Impuesto sobre la Renta y sus reformas a partir de la vigencia del impuesto sobre la renta contenido en el libro 1 del decreto 10-2012. Cabe mencionar de que Otto Pérez Molina tuvo problemas con la justicia y no lo pudo sustituir su vicepresidente, que en este caso era Roxana Valdetti, porque también tenía problemas con la justicia. Lo sustituyó, se podría decir, Alejandro Maldonado Aguirre. Él únicamente estuvo parte del 2016, ya que fueron votaciones y fue entregado el cargo. También durante el gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre siguen las mismas disposiciones que había dejado el anterior presidente Otto Pérez Molina. Nos corresponde ahora el gobierno de Jimmy Morales. En el gobierno de Jimmy Morales no vimos alguna mejoría en la economía de nuestro país. Él aportó únicamente a la educación, en donde aumentó del 2.80 que tenía cada niño en las escuelas públicas, lo incrementó a 4 quetzales por cada niño de cada escuela pública. Y llegamos a nuestro actual presidente y gobernante, quien es Alejandro Giammattei Falla. Lo tenemos a él del 2020 en curso. Él ha implementado bonos a empresas debido a la pandemia en la que estamos viviendo, también bonos a familias. Me imagino que usted ha de conocer algunos de estos bonos que hasta el momento se habían declarado 16 beneficios para empresas, comerciantes y familias durante esta pandemia. También hubo un incremento en el presupuesto hacia el área de salud, como también un incremento en el presupuesto al área de educación. Es así como llegamos al fin de este periodo contemporáneo, en donde espero y usted haya notado los acontecimientos más importantes de cada uno de estos gobiernos.
viene ahora lo que es su hoja de trabajo. En la hoja de trabajo le voy a solicitar que usted tome 5 gobiernos que hayan llamado más su atención. Si está dentro de sus posibilidades investigar más sobre ese gobierno, lo puede hacer. Si no, únicamente va a tomar 5 datos de los que yo le di para cada gobierno. Si usted, por ejemplo, eligió el gobierno de Otto Pérez Molina, entonces ese ya es un gobierno y ese gobierno debe de tener como mínimo 5 características que usted considere sean las más importantes. Si usted tiene alguna duda sobre la hoja de trabajo o algún tema, me puede escribir a este correo y yo con gusto le voy a estar respondiendo. Espero que se encuentren bien y fue un gusto poderles saludar.